buenas tardes, queridos amigos. Gracias otra vez por estar con nosotros en Medicina de Cuerpo y Alma. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante con la doctora Aimé Abreu, quien es médico, pediatra, neumóloga y nos disertará sobre todas las enfermedades respiratorias en los niños. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctor. Bien. Y también tendremos la cápsula dermatológica con la doctora que versará sobre las enfermedades de las uñas en los niños. Así es. Qué bueno. Bueno, luego de la pausa, sigan con nosotros en este interesante programa. Y estamos aquí de nuevo en Medicina de Cuerpo y Alma en el segmento dermatológico de la tarde de hoy. Bueno, teníamos mucho que no traíamos un temita de dermatología y quise compartir con ustedes uno de los motivos de consulta frecuentes por el cual llevan los niños al dermatólogo y son las enfermedades de las uñas. Fíjense bien, en los niños es raro, muy raro que se le enfermen las uñas. Pero dentro de las condiciones que se ven, tenemos esta que mostramos aquí en pantalla, que es la onicomadesis, y no es más que una uña que se sale, va saliendo y le crece otra nueva, sin esperar que se quite la de arriba. Entonces el niño va presentando dos uñitas, una nueva que viene saliendo y otra que se le va quitando. El niño comienza a botar las uñas y es una de las cosas que más preocupa a las madres y los llevan a la consulta pensando que el niño tiene algún hongo o que se le están rompiendo las uñas. Esta condición, cuando los niños comienzan a botar las uñas y comienza usted a notar que debajo le empiezan a salir uñas nuevas, es fisiológico. A veces cuando el niño tiene algún proceso respiratorio, por ejemplo, gripes muy fuertes, neumonías, o ha estado ingresado por alguna enfermedad sistémica, ya sea, por ejemplo, una enfermedad renal o un proceso agresivo al sistema del niño, las uñas terminan saliéndose. Es un proceso normal, no es una enfermedad como tal propia de la uña. Entonces, la madre se asusta porque muchas veces piensa que el niño tiene hongos en las uñas y los medican. La conducta no es medicarlo para hongos, sino llevarlo a consultar para nosotros esclarecer qué es lo que tiene el niño. Regularmente, cuando vemos esos casos, es porque el niño ha pasado por alguna enfermedad viral, ya sea mano, pie, boca, ya sea una gripe, un proceso respiratorio, y comienza a botar las uñas. El proceso dura a veces más de 3 meses en esta situación. Y los tratamientos dermatológicos para este tipo de causas no son con medicamento antifúngico para hongos, sino que lo que nosotros hacemos es poner pomadas que ayuden a que la uña que se está quebrando se vaya más pronto, acelere el proceso de eliminación de la uña. Y con esto ayudamos a parar que se le sigan saliendo las uñas. Pero no hay que automedicar al niño, ni hacerle pedicure ni manicure, porque también pueden ser las uñas de las manos o las uñas de los pies que esté botando, ni tampoco a utilizar sustancias corrosivas, ni tampoco ponerle medicamentos para hongos, porque ahí no hay hongos. Regularmente eso no es una causa fúngica, no son hongos que el niño tiene. Esta es una de las causas muy frecuentes en niños menores de 10 años, que acuden a consulta de dermatología por enfermedad de las uñas. La salvedad es porque la automedicación siempre trae consecuencias y claro está que ante cualquier cambio de piel, pelo y uña debe de acudir a una consulta de dermatología. Hasta aquí mi cápsula en la tarde de hoy. Recuerden que luego de la pausa vamos a continuar con nuestra invitada de hoy, que es la doctora Aimé Abreu,
médico pediatra neumóloga, la cual nos va a hablar sobre las enfermedades de vías respiratorias en niños. Y recuerden también seguirnos en nuestra página de Instagram, Medicina de Cuerpo y Alma. También pueden visualizar nuestro programa en YouTube a la misma hora, domingo a las 2 de la tarde, así como lo pueden ver aquí en la televisión, pueden visualizarlo en YouTube. Vamos a una pausa comercial y retornamos con el tercer segmento en la tarde de hoy. Buenas tardes, queridos amigos, y siguiendo con el contenido de nuestro programa, hoy tenemos una entrevista muy interesante. Se trata de la doctora Aimé Abreu, quien es médico pediatra neumólogo, es decir, que se encarga de la salud de las vías respiratorias en los niños. Doctora, bienvenida a nuestro programa, le damos las gracias por su asistencia y nada, vamos a comenzar de inmediato. Doctora, ¿cuál es la causa principal de consulta de los niños en la neumología pediátrica? Bueno, en la neumología pediátrica principalmente el asma es una de las primeras causas de consulta, la sibilancia en los más pequeñitos, obviamente las infecciones respiratorias agudas en todos los niños, que es la primera causa de consulta tanto en el neumólogo como en el pediatra, y esos procesos virales que realmente no han mejorado por lo general con la medicación convencional y acuden a consulta para reevaluación. Doctora, ¿los pediatras son los que refieren a neumología pediátrica o una mami puede ir directamente a un pediatra neumólogo? La mamá puede ir directamente sin ningún problema, siempre y cuando sienta que lo que está recibiendo tal vez no es la atención más especializada en el área, pues estamos a la orden, no tiene que ir al pediatra. No tiene que acudir al pediatra. Y en edad pediátrica, que los niños se enferman tanto, doctora, pero los niños se enferman mucho cuando están pequeños. Ahora vemos que le da mucha gripe, lo que nosotros llamamos gripe. No sé si será por cuestiones ambientales o es que en edad escolar eso es frecuente en los más pequeños. Bueno, primero tenemos que los procesos virales son más frecuentes en niños menores de 5 años, generalmente por su sistema inmunológico inmaduro. Además de que los niños de esa edad generalmente no tienen el control de lavado de manos, de taparse la boca al toser, a estornudar. Por eso es más frecuente las infecciones respiratorias en niños que acuden a guarderías o a colegios, ya que los niños están todo el tiempo en contacto con esos virus, al toser o estornudar, o juguetes contaminados, o tal vez en el momento de la merienda, de la lonchera, cogen el termo equivocado, se pegan del vaso del otro y el sistema inmunológico todavía no está lo suficientemente desarrollado. Al igual también que hay cosas ambientales que claro que pueden influir, como los cambios de clima. Generalmente se ve más afectado el sexo masculino, todavía no sabe por qué exactamente, pero las estadísticas lo dicen. Esas personas que viven en hacinamiento, mientras más cantidad de personas en un mismo lugar, cantidad de niños en un curso, en un aula o en un hogar, se ven también más afectados porque están más expuestos. Sí, es una cosa clásica de que los niños cuando entran al colegio o a la guardería, como dicen, al maternal, empiezan a coger todas las bacterias, todos los virus que andan en el ambiente y todo eso, porque empiezan a interactuar. Y entonces, como recordamos, los virus tienen un componente H y un componente N. Y entonces esos virus combinan el componente H con el N y hasta que ellos no se han expuesto a todas las combinaciones posibles, el H1, N tal cosa, que viene el H viene de la influenza, ese y es la el N virus de la neuraminidasa, que es la sustancia donde se pegan en la membrana de los glóbulos blancos. ¿Por qué es eso, doctora? De que cogen tantas infecciones. Lo que pasa es que, como dije, tenemos un niño con un sistema inmunológico virgen que todavía no tiene la memoria que pueden dejar a todos los virus que estamos expuestos. Por ejemplo, en el día de hoy a un niño se diagnostica una influenza, que es uno de los virus más agresivos. Igual tenemos millones de virus, pero más frecuentemente el parainfluenza, influenza, una familia de los coronavirus, nada que ver con el COVID-19, tenemos el Mycoplasma pneumoniae, hay un sinnúmero de cosas que afectan a los niños. Inmediatamente uno está en contacto con un virus, tenemos nuestro sistema inmunológico, crea los anticuerpos ante ese virus y puede dejar memoria.
memoria grabada en nuestro cuerpo de que ya tuvimos en contacto con el virus, al volver a estar expuesto en una determinada cantidad de tiempo, pues realmente ya nuestro cuerpo tiene la memoria, no, ya yo conozco este virus, ya no me va a afectar, porque ya he creado anticuerpos contra el mismo. Igual pasa, como tenemos tantos virus, millones de virus, los niños cada vez que se enfrentan a uno nuevo tienen que lamentablemente pasar por el periodo de la sintomatología para poder crear sus anticuerpos y realmente así poder luego tener sus defensas más. ¿Cuánto tiempo, cuántas infecciones, cuál es la frecuencia que, vamos a decir, hasta qué punto, cuántas infecciones al año puede tener una persona sin que el pediatra neumólogo o el médico empiece a pensar que además de eso hay algo más, otra enfermedad? Claro, no. En niños hasta 8 virus respiratorios por año. Wow. Es normal. Ay, y realmente la mamá generalmente llega diciendo, pero doctora, es que no hace 2 meses él tenía una gripe y ahora volvió, es que yo entiendo que tengo que revisar porque tiene que haber un problema. Y digo, no, o sea, hasta 8 veces al año es normal. Ahora, obviamente, hay que individualizar el paciente. No todos son iguales. Hay que descartar que ese paciente no tenga un componente alérgico, un componente asmático, que cada vez que le dé un virus se aprieta. Esos son pacientes que hay que investigar. Pero si cursa normalmente, que hasta 2 semanas de síntomas puede tener el niño y pasa con su tos, moco y todo lo demás, pues realmente se considera dentro de lo normal y no pasa de ahí. Hasta 8 veces al año. Doctora, ¿y cuál sería la conducta entonces? ¿No mandarlo a la escuela o mandarlo a que se inmunice? Porque yo lo que veo es, por ejemplo, en un caso muy, muy cercano que tengo de una sobrina que es muy reincidente en los casos respiratorios. Y lo que dice el pediatra, eso es normal, mándalo. Entonces, ¿qué debemos de hacer si tenemos un niño que no sale de una en la escuela? Uno lo manda una semana y a la otra semana tiene la gripe. ¿Se debe seguir mandando al colegio normal? Lo primero es evaluar el estado inmunológico del niño. Si tiene una enfermedad de base, si se alimenta bien, si tiene todas sus vacunas, si su madre y sus padres se preocupan porque esa alimentación del niño esté en óptimas condiciones, pues realmente de parte de los padres, alimentación, vacuna y otras cosas con las que el médico puede ayudar. Muy importante destacar que la primera semana del inicio de los síntomas es el periodo de mayor contagio. Entonces, en ese aspecto es bueno educar al papá y a la mamá para que esa semana su hijo no vaya al colegio. Primero se siente mal. Segundo, necesita reposo para combatir y líquidos para combatir una infección viral. En el colegio no lo va a tener. Y tercero, se lo va a pegar a todo el mundo. O sea, cuando esa tos está en su peor día, que generalmente transcurre del segundo al quinto día de empezado los síntomas, hay un pico. En el pico donde el niño está tosiendo más, estornudando más, sintiéndose mal, es el periodo de mayor contagio. Entonces hay padres que lamentablemente reenvían a sus hijos así. Aparte de que infecta a todo el mundo, el niño tampoco se recupera de manera adecuada porque no tiene el reposo necesario ni la hidratación. A veces le mandan hasta los medicamentos al colegio, que los medica la profesora. Yo lo he visto yo. Todo. Hasta broncodilatadores. Dale eso que le toque. Sí, yo lo he visto también. Realmente es educación. Educación en cuanto a, te puede pasar a ti un día, a tus hijos igual, mañana le puede pasar al otro. El tuyo puede hoy estar sano y si yo mando el mío también te puede pasar a ti. Entonces es una cosa de educación. Igual nosotros en dermatología tenemos el mismo caso con el asunto de los piojos. Porque la paciente te dice, doctora, no se le quitan, no hay forma, pero si tú no lo alejas de donde le transmiten el parásito, el piojo, no va a haber forma. Porque yo se lo quito, pero si en la escuela hay un brote y no quitamos el brote de la escuela, va a volver el niño otra vez o la niña con la cabeza con piojo. Entonces sí es verdad que yo he visto que muchas veces lo mandan. Y también he visto, doctora, que hay padres que creen mucho en la medicina convencional y entonces le dan muchos remedios caseros. Y a veces acuden tarde a la consulta y ya las cosas se complican aún más. Cuando ya el niño no cede a los remedios convencionales que se le dan té, que se le preparan cosas. Cuando ya llegan a la consulta llegan muy malitos. Y son madres, no, él tiene una gripe de un mes, él tiene un mes así. Sí, realmente los remedios caseros siempre y cuando
no hagan daño, yo no tengo problemas con ellos. Por ejemplo, la miel de abeja, que le dan todas esas cosas. Cebolla. Si crece cebolla. Cebollín, sí hacen todo, una liga. sí. Siempre y cuando no sean hepatotóxicos, o sea, no hagan daño a hígado ni nada, pues realmente no tengo problema, recordando que los procesos virales son autolimitados, o sea, que significa que se quitan en X periodo de tiempo. Y que a veces en niños no es lo mismo que un adulto. A veces los adultos se beben un té y se sienten mejor. En niños, el manejo del moco es un tema que lamentablemente entiendo que el niño con gripe, si no respira bien, si no come bien, tiene que verlo el médico. Tiene que verlo, ya sea el pediatra o sea el pediatra neumólogo. Tiene que verlo porque se recomiendan los lavados nasales, se recomiendan, o sea, hay cosas. No lavados. Sí, lavados. Ah, sí, siempre lavados. Siempre lavados nasales, sí. Porque niños, ellos no tienen la capacidad de expectoración, no tienen la capacidad de mover el moco. Entonces ya a veces los bebés que están bebiendo leche tienen que soltar el biberón para poder respirar y todas esas cosas. Los remedios caseros, siempre y cuando no hagan daño, pues no hay problema. A veces creen que mejoraron por el remedio casero y realmente es una enfermedad que va a pasar y que tiene un periodo de tiempo. Si no hay complicaciones, pues realmente no tengo nada en contra. Doctora, he oído que algunos pediatras, no sé si es una regla de todos, no les gusta mucho, por ejemplo, los antitusivos, es decir, quitar la tos, porque es un mecanismo de defensa, o no les gusta mucho algunos fluidificantes del moco. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es la causa de eso? Realmente en niños pequeños, en niños menores de 5, 3 años, o sea, no se puede quitar la tos. Como dije ahorita, los niños tienen poca capacidad de manejo de secreción del moco. Si le quito el chin de tos que tiene, que a veces la tos es para mover un poco de moco que tiene en la garganta, o para mover el goteo postnasal produce moco. Si le quito ese chin de tos, lo que voy a hacer es que voy a ahogar a mi niño en moco. Y no le voy a dar la única respuesta fisiológica que tiene su cuerpo de defenderse. Se la voy a quitar. Entonces lo que voy a hacer es empeorar el cuadro. Claro. Igual con los mucolíticos, que son los fluidificantes, hay muchísimos en el mercado. Y es una de las causas que me lo llevan a mi consulta también, porque hay pediatras a veces que sí ponen mucho y entonces hace el efecto que no queremos. O sea, el niño hasta vomita porque tiene tanta secreción que no la puede manejar. Y realmente en los pequeños no es recomendable. Eso es lo que usted dice, que vomita, porque aumenta la producción de moco al fluidificarlo, lo hace más abundante. Lo pone más líquido, ellos no lo pueden mover. Y vomitan. Eso es lo que se llama una vómica. La vómica, de que se habla en medicina tradicional. Que ellos, y le decían que mejoraba muchísimo. No, pero yo llegué a ver en la pasantía niños muy pequeños que no podían expulsar las flemas. Y uno tenía que buscar la forma, porque si no se asfixian, le sube una flema, porque le están dando algo para que bote la flema, pero el niño no sabe expulsar. Pasa después de eso. Y yo llegué a ver pacientes que las enfermeras le aspiraban el moco para poderlo liberar, claro que sí. ¿Usted recomienda eso? Por ejemplo, hay como las perillas esas que tienen una cánula nasal. La Nosfrida. Se llama Nosfrida, bueno, así que la venden. Realmente no me gusta mucho la higiene que hay con ese aparato. Yo soy más de lavados nasales, ya sea con jeringas, o hay botellas especializadas que venden por internet, por Amazon, y las recomiendo cuando son niños que tienden a producir mucho moco con los procesos gripales. Más que estar aspirando. A veces las peritas, dice Nosfrida, es más traumático, diría yo, para el niño, el estar aspirando. Primero tengo que echarle un chin de solución, ya sea en spray, o sea, con jeringa, es más traumático. Sin embargo, el lavado nasal es más rápido. Resuelvo mi problema en segundos y todo el moco que existe en esa cavidad nasal va a salir. Y es más rápido. Lo hacemos en consulta. Las pacientes que han tenido la oportunidad de ir a mi consulta, yo le educo a las madres acerca de los lavados nasales, se le hace allá para que se le vaya como ese tabú, porque hay mucho miedo con respecto a los lavados nasales. Pero después que ellas ven que se hacen consulta, que su hijo súper bien respira y duerme bien, entonces ya me dicen que después de ahí no lo usan todo el tiempo. Pasa el miedo, porque el miedo es que se le vaya para atrás.
Que se ahogue. Que el sí. niño no pueda, si yo qué, porque Hay algunos que me han dicho que hasta que si se le va por el cerebro, y yo no pasa nada, eso no llega por eso ahí. es muy incómodo en la realidad, para el niño también es incómodo, pero es que el lavado es muy necesario por eso, ¿verdad? Y hay niños que son una cantidad de moco exorbitante, no es mentira. Uno vio que son unos mocos increíbles, muchísimo moco, una cantidad increíble. Doctora, muchas veces nosotros mismos, desde que vemos un moco de una coloración, metemos antibiótico. Eso, a veces el niño ni fiebre tiene, y si vemos que el moco está amarillo, verdoso, automáticamente le entramos un antibiótico. Es una mala conducta de nosotros los médicos con eso, porque hay virus que pueden producir una secreción verdosa o de colores amarillentos y no necesariamente el niño amerite antibioterapia. Así como tú lo dices, así mismo es. Realmente el moco generalmente empieza siendo transparente los primeros días, después del tercer al cuarto día cambia su coloración, pero esto no significa que haya una infección. Realmente lo que significa es que todas las células T están defendiendo y se van a acumular en ese moco, y también hay cambios en la mucosa que se van uniendo al moco, y por eso es cambio de coloración. Para poner antibiótico con moco por cambio de coloración hay que hacer una evaluación exhaustiva, hay que descartar otras cosas, hay que descartar una otitis, hay que descartar sinusitis, hay que en realidad ver si ese moco que se está produciendo es por algo bacteriano, porque por lo general es un cambio normal en su color. Claro que sí, porque es que de una vez Sí. le entra antibiótico, y también un abuso de utilización de esteroides he visto, porque también dentro del esquema siempre ponen un poco de esteroides y hacen combinaciones que muchas veces lo que hacen es enmascarar los cuadros, y los niños lo que hacen es empeorar los cuadros. Cuando uno, por ejemplo, va a automedicación a una farmacia, que muchas personas no van al pediatra de una vez, sino que un farmacéutico le dice, tómate esta prednisona, tómate esta prednisolona, dale esto, dale aquello, que tú verás, y lo que hace es que el niño se pone peor, mucho peor. Sí, ellos han llegado a la consulta después de haber bebido De esteroides, todo. el curán de la botica, el aumento que le habían indicado en una infección pasada. Pasa muchísimo. Realmente no debe de ser. Doctora, muchos niños comienzan con una infección viral, porque no las infecciones respiratorias que comienzan con una infección bacteriana son poco frecuentes. Generalmente las infecciones bacterianas en las vías respiratorias inferiores son problemas que comienzan como virales y se complican como bacterianos. Otro aviso importante sería la fiebre, ¿no? Si usar o no antibióticos, y el hemograma. Pero le digo como padre, por ejemplo, una de las complicaciones es el asma, la broncoreactividad a una infección viral. Y yo creo que las nebulizaciones han revolucionado, lo digo como padre porque mis hijos los dos fueron asmáticos. Y una cosa, yo me acuerdo, una cosa antes y una cosa después de las nebulizaciones, es una cosa realmente increíble, que realmente ayudan las nebulizaciones. Claro. Podemos enfocar a esos pacientes, los suyos eran asmáticos, ¿verdad? Eso es otro caso. Pero hay niños que con una simple gripe pueden tener sibilancia, o sea, si se pueden apretar, y de igual forma se manejaría igual, aunque no se encasillan como pacientes asmáticos. Pero cuando tú tienes una inflamación a nivel bronquial, hay que nebulizar. Y si es necesario el uso de esteroides, pues se agregan esteroides. Todo va a depender. O sea, me refería al asma secundaria a infecciones respiratorias, ¿verdad? No el asmático primario que se aprieta aún sin tener gripe, porque es una reacción alérgica o algo. Ok. Sí, realmente sí hay varios tipos de pacientes. Los mejores pronósticos son los pacientes que nada más con gripe se aprietan. Sí. Eso sería lo ideal para todos los asmáticos, que fuera así, porque tienden a desaparecer. Cuando van creciendo, el asma tiende a desaparecer porque simplemente está unado a los procesos virales. Incluso yo estaba confundida con eso. Yo pensaba que todo el que hacía una sibilancia, un apretamiento era asmático ya. No. Yo pensaba que todo aquel que llegara en algún momento a tener que nebulizarse ya se quedaba asmático. Es más común de lo que te imaginas tener pacientes que se aprietan aunado a procesos gripales solamente. Inmediatamente dejó de enfermarse con gripes porque crecieron, ya su estado inmunológico se paró el asma. Se desapareció el asma.
Eso sucede como a los 7 años, 8 años, con el 8 primer años estiro. más o menos, Sí, con el primer estiro. Pero yo la he visto. es mejor tener ese tipo de pacientes. Como padre, es mejor, porque tiende a desaparecer. Y me acuerdo que a veces la pediatra solamente le indicaba no budesonide, no ningún corticoide, ni ningún broncodilatador como formoterol, salbutamol, sino que le indicaba solamente una solución hipertónica de cloruro de sodio. Solamente con eso se mejoraban muchísimo. Y vienen ampollitas de eso. Sí, viene solución salina hipertónico al 3%, sí existe. Generalmente ese medicamento se utiliza mucho para fluidificar secreciones. Exacto. Pero si es asma y necesitamos el beta-2. Sí, aunque lo podamos aunar al hipertónico, siempre es bueno utilizar el beta-2 para poder broncodilatar y resolver, obviamente, la crisis más rápida. Doctora, y con respecto a los deportes, y un niño que haga muchas crisis de gripe y todas esas cosas, ¿la natación le ayuda? Porque yo he escuchado muchas personas que dicen, pon la natación, que la natación le quita eso. Pero los niños que hacen tanto proceso respiratorio, ¿sería conveniente ponerlo en un deporte que se estuviera mojando? Si es asma, sí. Si son rinitis, gripes, realmente no recomiendo mucho la piscina. Pero en el asma, tú sabes que tiene en el asma, no sé si has escuchado, como que hay niños o adultos que están desencadenadas al correr o al ejercitarse. Porque son pacientes que tienen una vía aérea predispuesta e inmediatamente corremos o hacemos ejercicio o estamos aquí, yo empiezo a correr. Este aire que estoy respirando de manera rápida es un aire frío y seco y me irrita la vía aérea. Sin embargo, cuando estamos en natación, el aire tiende a ser más, que respiramos más húmedo y la vía aérea como que no se ve tan afectada. Por eso se recomienda más natación en niños con rinitis y eso. Los químicos es un problema. Al estar en contacto todo el tiempo con la piscina con mucho químico y puede ponerlo a producir más moco de la cuenta, ya hoy en día existe de todo. Existen piscinas que no son de cloro, que son de agua salada, para nataciones. Entonces en ese aspecto sí recomendaría ese tipo de agua para niños que tienden a hacer mucha gripe, mucha rinitis, mucha rinocelulitis. Y en el caso de las adenoides, doctora, aunque eso es de otorrino, ustedes yo me imagino que le han de llegar a esos pacientes. Sí, claro. Que tienen hipertrofia adenoide. A eso no se le envía a nadar. Sí, o sea, todos pueden hacer. Lo ideal de un paciente, tanto que sea de quien sea, es que haga su vida normal con cualquier cosa que tenga, pero son niños, necesitan crecer. No queremos un niño que se traumatice haciendo algo por tener una condición. Lo que es tratar de llevarlo a un punto dentro de la enfermedad que sea, desde el punto que esté súper estable, para que pueda hacer su vida normal. Claro. Ya sea adenoide, ya sea asma, ya sea rinitis, ya sea... Doctora, venden unos aparatos que son humidificadores, que recogen el aire, los polvos de los aires. En estos casos de estos niños alérgicos que sufren de estas alergias respiratorias, ¿son convenientes comprarse humidificadores? Hay dos aparatos, el humidificador y el purificador, que es de ozono. Ajá. Ese. Realmente el humidificador en este país no es tan necesario, porque humedad tenemos bastante siempre. El purificador en pacientes con alergias respiratorias yo lo recomiendo, por lo menos al momento de dormir. Realmente hay pacientes alérgicos a ácaro, polvo, muchas cosas que tenemos en el hogar, y sí lo recomiendo en ese tipo de pacientes con alergia respiratoria, el purificador, el de ozono. Purificador de ozono. El ozonificador le dicen. En los quirófanos lo ponen mucho porque es desinfectante. Exacto. También. Él atrapa toda la bacteria, todo el polvo y lo convierte en aire puro. Sí, y yo he visto en estos niños, en algunas páginas de internet, en Amazon, que venden unos aparatos que se pone el niño aquí. Usted sabe que nosotros cuando tenemos gripe o cualquier proceso de esos respiratorios, hacemos vapores. Entonces, en estos días vi uno que es para que el niño, uno le entra agua del botellón y eso entonces hace que el niño lo inhale y le fluidifica las secreciones. Sí. Aquí no lo he visto. Sí, lo he buscado, mucho. pero no lo he visto. Lo que no debe de hacer es colocarles olores a esos. Ajá, de que eucalipto, que sé, porque la gente le pone muchísimas cosas.
Sí, y eso le encanta a todo el mundo. Eucalipto, mentol, de todas cosas. Nada de eso. En pacientes, los niños tienen una vía aérea tan delicada que cualquier de ese olor, más una vía aérea ya inflamada por algún proceso viral, lo puede apretar. Porque es un cuerpo extraño, el pulmón dice, ¿qué es esto? Estoy irritado, este olor es muy fuerte, me están irritando, me voy a inflamar. Y terminan en otra cosa, apretándose. Lo pueden hacer con la finalidad de tal vez de echar un poquito de solución salina para mojar el moco, pero igual voy a los lavados nasales, que lo tenemos a mano y es más rápido. Y ese moco va a salir. Entonces, en ese aspecto, pudieran utilizarse, pero no son necesarios. Y menos con olores. Eso irrita la vía aérea y lo puede llevar a una crisis. Claro, hay gente que le pone hasta el mentol. Bueno, estamos en Medicina de Cuerpo y Alma en nuestro tercer segmento. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con nuestra entrevista. Seguimos en Medicina de Cuerpo y Alma y estamos hablando en la tarde de hoy con la doctora Aimé Abreu, quien es médico pediatra y neumóloga especializada en las vías respiratorias y los pulmones de nuestros niños. Hemos estado hablando acerca de las gripes y las infecciones respiratorias y las cosas que tienen que ver con lo escolar, etcétera, en el primer segmento. En este segmento vamos a aprovechar para hablar un poco con la doctora sobre el asma bronquial y las crisis de asma. Doctora, me llamó mucho la atención que usted dice que una persona, un niño que se apriete por una gripe no necesariamente es asmático. Anteriormente teníamos la concepción, en mi caso, de que todo el que se apretaba era porque era asmático. Entonces, si un niño solamente hace crisis con las gripes, ahí podemos tener entonces ese dato de que realmente no es un asma per se que el niño tiene. No es un asma persistente, no es un asma, probablemente no sea alérgica, no es un niño que sufre de alergias y tienden a tener mejor pronóstico que los pacientes alérgicos y por lo general, dependiendo de cuántas crisis por año haga, no necesitaría tal vez un tratamiento de uso continuo y diario tan estricto como los pacientes que hacen crisis mensual, por lo general es así. Son más manejables. Sí. Hay muchos mitos acerca del asma, doctora, y muchos mitos y muchas creencias, porque siempre yo he escuchado que hay personas que preparan muchísimos remedios que curan el asma, y son cosas insólitas, inclusive animales, remedios que contienen cosas de animales para curar el asma. Y hay gente que asegura de verdad que después de eso más nunca en la vida volvieron a apretarse los niños. Y ya me hace mucho sentido que no era asma, que tal vez fue en algún momento que coincidió que tuvo una crisis, se le quitó, no quitándole el poder claro de lo que es la medicina tradicional, que la gente tiene mucha fe y la fe ayuda mucho a que la gente se mejore. La fe es buena en todos los sentidos, la fe ayuda en todo. Pero lo ideal es que si un niño se aprieta y tiene ese tipo de condición, visite a su médico, su neumólogo directamente. Claro. Y que tenga un seguimiento. Porque son niños que su papá es asmático, el abuelo es asmático. La genética aquí, doctora, la historia familiar, para yo determinar si realmente ese niño es asmático, nos ayuda saber que en la familia tenemos esa situación. Claro que sí. Una de las principales preguntas en consulta que hacemos es ¿qué familiar tienes asmático? ¿Qué familiar tienes alérgico? Generalmente en un niño que tú lo vas como ubicando, dependiendo de la historia de que te dan los padres y dependiendo de lo que estamos evaluando. Pero un niño que se ha apretado de manera consecutiva, tiene un papá o una madre asmática, sufre de atopía en la piel, o sea, muy probablemente es un niño que vaya a necesitar un tratamiento estricto y riguroso porque probablemente vaya a seguir siendo asmático porque eso tiene una parte hereditaria y son familiares de primera línea. Obviamente, ya tú captas al paciente,
informas a sus padres, haces tus pruebas de lugar. En niños mayores de 5 años podemos hacer una espirometría perfectamente con broncodilatación, si coopera suficiente. No da el diagnóstico de asma, pero puede darte, como confirmar lo que estás sospechando con esa prueba. Pero ahí sí, ahí tiene mucha probabilidad ya de ser asmático cuando tiene antecedentes de primera línea o familiares. Otra cosa son ver si el paciente es alérgico respiratorio, otra cosa que no lo ayuda bastante porque ya el problema viene propio del paciente, aunque existen terapias antialérgicas ya con el especialista del área, pero sí son pacientes que por lo general necesitan una atención más estricta, unas medicaciones más estrictas que los pacientes que se asocian a procesos virales o que nada más se han apretado 2 veces en su vida y así. Claro. En el tratamiento preventivo antes se daba los inhibidores de la 5-lipoxigenasa, el montelukast. ¿Hay algún producto nuevo? ¿Todavía se siguen usando? Sí, ¿Algún sí. biológico, como dicen? El montelukast se sigue usando. Sí. Se sigue usando en pacientes generalmente con el antecedente de alergias mediadas por IgE. Lo que hace el montelukast es que bloquea esa cascada de inflamación que va ante cualquier entrada de cualquier alergeno, bloquea eso y no permite que lleguen esos pulmones a inflamarse. Pero sí, claro, se siguen utilizando los esteroides inhalados, se siguen utilizando los broncodilatadores de acción prolongada, los antileucotrienos, beta-2 de acción corta si es necesario. O sea, todo va a depender de qué tantas crisis te haga el paciente. Una vez me acuerdo de un episodio, que una vez iba a nebulizar a uno de los niños míos y leí en el producto que ese broncodilatador podría causar una reacción de broncoconstricción aguda y que necesitaría la ayuda de esteroides. ¿Qué tan frecuente es eso? Que el uso de un broncodilatador te puede generar... Es difícil eso. ¿Eh? Es difícil. A veces puede pasar utilizando solución salina sola, Sí. puede pasar utilizando el bromuro de ipatropio solo, Sí. sin broncodilatador, lo he visto pasar, o solución salina hipertónica sola, puede hacer una broncoconstricción si no lo mezclamos con el beta-2. Pero esos casos son casi no se ven. Doctor, y también he visto que se ha reducido bastante el hecho de tener que salir a una emergencia a nebulizar un niño. Con el conocimiento de que ustedes son especialistas en el área y que ya los padres visitan especialistas, yo he visto que la utilización de estas bombitas que tienen este espaciador han disminuido mucho el hecho de tener que salir con un niño a estarlo nebulizando vía emergencia. O sea, realmente estos tratamientos que antes uno no veía eso, estos espaciadores que se están utilizando con estas bombas, la función ha sido muy buena porque en mi entender, se ha reducido mucho el hecho de tener que estar yendo a nebulizarse con esas moléculas antiguas que producían tanto problema como taquicardias y demás, e hiperactividad en los niños, porque un niño que se nebulizaba le daba mucha taquicardia y muchas incomodidades. Sin embargo, estas bombas son muy tolerables en los niños, las toleran súper bien. Esos inhaladores se llaman inhaladores de dosis medida. O sea, no hay forma de sobrepasarte con la concentración del medicamento, con la cantidad. Entonces, nosotros los neumólogos utilizamos mucho eso en pacientes con sibilancias recurrentes y asma, pero con la finalidad de controlar la enfermedad. Hay un dato importante en el asma que se llama la remodelación de las vías aéreas. En aquellos tiempos no se utilizaban esos medicamentos, tal vez no se conocía de la remodelación. La remodelación de la vía aérea ocurre cuando tenemos un paciente asmático que nunca fue al neumólogo, nunca se le pusieron sus inhaladores de control, porque una cosa es la medicación de rescate y una cosa es la medicación de control. Nunca llevó el control de la enfermedad y no se evitaban las crisis, sino que se manejaban las crisis. ¿Qué pasa cuando se manejan las crisis y no se evitan? O sea, el pulmón, al igual que nuestra piel, que si se corta necesita regenerarse, cada vez que el pulmón se inflama necesita pasar por el mismo proceso. La ventaja que tienen los niños pequeños es que sí tienen la capacidad de regenerar ese epitelio. Pero cuando tú tienes un paciente que hace crisis de asma de manera repetitiva, nunca se ha puesto medicación de control
y mantenemos ese pulmón en una constante inflamación, ocurre a una cierta edad cuando van creciendo la remodelación. Esa vía aérea se queda estrecha e inflamada y no hay forma. Entonces ya tú ves que son los adolescentes y los adultos que andan con su bombita para todos lados porque no hay forma. O sea, ya esa vía aérea se dañó. Nosotros los neumólogos pediatras nos encanta que nos lleven los niños a temprana edad, de manera que educando y concientizando a los padres de la utilización de ese medicamento, que hay que tener paciencia porque no es un periodo corto por lo general, pero llegan a tener un control. Inmediatamente ese niño deje de hacer esas crisis, yo voy a empezar a quitar medicamentos, siempre y cuando el ambiente donde el niño se desenvuelve esté en óptimas condiciones para respirar y que ya hayamos hecho sus pruebitas de alergia, hayamos identificado qué le desencadena la crisis, que podamos, como le digo a los padres, hasta que ustedes no me quiten tal cosa de donde él está durmiendo, donde él respira, yo no puedo quitarle medicación porque van a volver, se le va a apretar. Entonces, poner el ambiente en óptimas condiciones, llegar a un nivel de control de que yo pueda retirar medicación sabiendo que ya el niño no va a volver atrás. Y cuidamos esa vía aérea de llegar a la remodelación. Eso es muy bueno porque es que realmente se han visto los resultados, verdaderamente ya los niños no hay que estarlos sacando. Doctora, y en su experiencia, ¿qué es mejor? ¿Un niño que tenga problemas respiratorios, dormir con abanico o con aire acondicionado? Ninguna de las dos son un problema siempre y cuando no haya un cc de polvo en esa habitación. El problema del abanico no es el abanico. El problema del abanico es el polvo que mueve el abanico en toda la habitación. Si esa habitación no está totalmente impecable. Entonces, en ese aspecto, si no se puede conseguir eso, recomendamos un aire acondicionado con una temperatura no muy fría y con filtros limpiándolos por lo menos cada 3 meses, sí, y dándole ya mantenimiento cada 6 meses al aire acondicionado. Si no puedes mantener esa habitación en óptimas condiciones, pues no prendemos el abanico mejor. Doctor, y con respecto a las mascotas, ¿qué animal no le convendría a un niño que se apriete? ¿Qué animal, por ejemplo, los gatos, los perros, hay algún tipo de restricción en un niño, por ejemplo, asmático para tener una mascota? Generalmente los perros causan menos daño que los otros animales. Los gatos pueden causar mucha alergia, botan mucho pelo, sí. Las plumas de las aves también pueden causar, y los perros, se ha demostrado que los perros son como el animal más inofensivo en el área respiratoria. Incluso se hablaba de los chihuahuas que ayudaban a los asmáticos, sí. Que prevenían las crisis. Sí. Sí, se han hecho estudios y realmente los perros son lo que menos, se han hecho estudios con perros y sin perros y realmente la diferencia no ha variado nada. No ha variado. Doctora, ¿funcionan algunos suplementos de medicina complementaria, como le dicen, como es la vitamina C, el zinc, el extracto de hígado de bacalao, esas vacunas liofilizadas o lisados? Hay muchas, hay una que tiene como 8 bacterias muertas que son de los que atacan más frecuentemente la vía respiratoria. ¿Eso funciona? Sí, primero las vitaminas liposolubles funcionan mucho a nivel del sistema respiratorio. A, D, E, K. Bueno, que eso lo tiene el hígado de bacalao, sí. Lo tiene el hígado de bacalao. Y sí, yo utilizo mucho uno que contiene 21 cepas de bacterial. Me encanta, no sé si puedo mencionar aquí. Sí, puede, sí, no hay problema. Yo uso mucho bronchobaxón, utilizo mucho con mis pacientes, me va súper bien. Realmente ellos cogieron 21 cepas de bacterias diferentes y la inoculan de manera inofensiva a nuestro cuerpo con la finalidad de crear anticuerpos ante esas infecciones respiratorias recurrentes, que son las más comunes, con las bacterias más comunes, y realmente me ha ido muy bien. Me va muy bien con los pacientes y sí funciona. Dicen que el sistema inmune hasta un 80% está en el intestino, en las placas de Peyre. Y ahí es que se absorbe. Que en las aves es la bolsa de Fabricio, que se forman los linfocitos B, que van a producir los anticuerpos y todo. Entonces, cuando ingerimos eso lisado, son como bacterias muertas. El cuerpo aprende a luchar contra ellas. Eso quería saber porque en mi caso es muy, muy efectiva. Incluso tenemos un producto para las vías urinarias de la misma casa, que es un lisado de Escherichia coli, que se bebe por 90 días. Y es relativamente efectivo. Sí, realmente los pacientes, el feedback es muy bueno. O sea, las madres me dicen, mira,
La gripe mejoró de una vez con eso. Mira, de hacerme 6 procesos al año, mira, este año me hizo 3. La diferencia es notoria. Y la misma vitamina C con el zinc no se usa para el tratamiento cuando tú tienes gripe ya, sino para la prevención. Sí. Sí. Doctora, en nuestro DM, en nuestras redes sociales, nosotros recibimos preguntas cuando vamos a traer un invitado. Y una de las preguntas es ¿usted recomienda la vacunación de COVID que tiene ahora mismo el Ministerio en niños mayores de 5 años? Me parece que de 5 años adelante que deben de recibir su vacuna contra el coronavirus. ¿Ustedes en su sociedad de neumología están de acuerdo con la implementación de la vacuna contra COVID en niños? Claro que sí. Se recomienda en niños mayores de 5 años sus 2 dosis con intervalos de 21 a 28 días. Es muy recomendable. Yo soy pro vacuna. Realmente cualquier enfermedad a nivel infantil que podamos prevenir complicaciones, realmente considero que la vacuna hay que colocarla. No, y es una forma de inmunizar al paciente antes de que le dé la enfermedad y que vaya a sufrir una secuela de la enfermedad. Porque sí, la enfermedad algunas veces te deja ya inmunizado, ¿no? Claro. Bueno, queremos recordar que la doctora Aimee Abreu trabaja en el Centro Médico MedicalNet en Gaón, y aquí en el programa pueden visualizar sus redes y también pueden visualizar sus números de contacto para cualquier tipo de consulta y para cualquier tipo de información que deseen tener con la doctora que invitamos en la tarde de hoy, y que puedan tener toda la seguridad de que están en unas excelentes manos con una muy buena profesional de la neumología pediátrica aquí en nuestro país. Bueno, doctora, muchas gracias por haber venido, haber accedido a nuestra invitación. Le agradecemos infinitamente su presencia y le rogamos que vuelva pronto. Ay, muchísimas gracias. Y a ustedes también, queridos amigos, por acompañarnos en Medicina de Cuerpo y Alma, otro domingo más aquí en Cinevisión, los domingos de 2 a 3. Muchas gracias.